Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Estamos en una nueva edición de Relatos de la Resistencia No Violenta. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio, y hoy vamos a tener una entrevista con Adriana Potel, referente del movimiento Mujeres que Activan por la Paz de Latinoamérica. El tema que trataremos, el conflicto palestino-israelí que tuvo un nuevo episodio de tensiones en octubre pasado. Este será un tema que abordaremos desde los estudios de paz y no violencia. Adriana, muchas gracias por estar en este podcast. Queremos entrar en materia. Este reciente episodio del conflicto palestino-israelí, que lleva mucho tiempo generando diversas reacciones en la opinión pública y dolorosamente también deja heridos, muertes, desaparecidos, entre otros. ¿Qué lectura podemos tener desde los estudios de paz y no violencia sobre este conflicto? Yo haría un poquito de historia, más allá de lo actual, porque hoy está todo como tan terrible, tan difícil, pero hay una historia de movimientos por la paz que existe, que es mucho mayor y que no tiene prensa. Yo siempre digo que no es la prensa que vende. Entonces, hay un montón de organizaciones, que yo podría nombrarte algunas, que tienen años de trayectoria, que trabajan por la paz, por la coexistencia, por la violencia, y eso indica que hay personas que no quieren esta realidad y que creen que hay un camino posible para los acuerdos y para el diálogo y para la paz. Te voy a nombrar algunos de ellos como para que, por ejemplo, hay escuelas bilingües, o sea, árabes y judías en Israel, pero que hablan, o sea, 50 y 50. Hay escuelas que cotidianamente trabajan con la convivencia. Hay, por ejemplo, muchas organizaciones que después, si querés, hablamos de Vivian Silver, que fue una de las mujeres pacifistas que se encontró, que fue incinerada en estos atentados, pero que fue una mujer emblemática, que ella trabajaba en una organización que todas las semanas iban de Gaza a Israel a llevar personas a hacer tratamiento en los hospitales, que trabajaban mujeres palestinas e israelíes en trabajos conjuntos. Digo porque hay en muchos niveles sociales, educativos, económicos, donde existen estos movimientos de intercambio, solo que que muchos no quieren que sean visibles. Inclusive hay un movimiento muy importante que se llama Parent Circles, el foro de las familias, que está compuesto por 50 y 50 por familias. O sea, en cualquier encuentro hay mitad y mitad por familiares que fueron víctimas en guerras o atentados de ambos lados, palestinos e israelíes. Y trabajan y hacen muchas acciones en conjunto. Bueno, eso es el panorama que digo. Más allá de que hoy casi no pueden decir que existen, pero hay una historia y una trayectoria de grupos por la paz. Ciertamente, Adriana, como vos dices, hay movimientos por la paz en torno al conflicto palestino-israelí que no tienen prensa, que no se nota. Quisiera insistir en el enfoque de paz y no violencia que deberíamos tener en torno a este conflicto. Creo que hay que insistir en que la paz se construye desde las bases y que hay que trabajar para eso arduamente. Incluso en estos días, cuando hay gente que está pasando horrores personales, familiares, están estas personas que dicen el único camino es el acuerdo del diálogo. O sea, no es que todo es negro. Por supuesto que en este momento hay que estar todo a flor de piel y ahí también están siempre los que quieren revancha y que quieren, pero en realidad el camino sin duda es el
de la construcción de paz, pero de la cotidiana. Sí, entiendo esa construcción de paz desde lo cotidiano en campos como la educación, por ejemplo. Hace un momento nos mencionaste un nombre, Vivian Silver. ¿Puedes hablarnos más de ella? Lo digo porque posiblemente el nombre no resuene por estas latitudes. Mira, Vivian Silver era una mujer canadiense que vivía hace 50 años en Israel, en los kibbutz, o sea, en la frontera, que dedicó su vida a la construcción de paz. Era una activista por la paz, donde ella estaba convencida que el único camino era el de la paz. Ella tenía muchos amigos en Gaza, ella tejía redes reales, trabajaba en muchas organizaciones que estaban cotidianamente, y unos días antes ella le hicieron reportajes que no había otro camino que por la paz. Cuando pasó el episodio del 7/10, todos creían que ella estaba secuestrada. Y entonces hasta se decía, a lo mejor Vivian va a poder ayudar, que tiene contactos, que conoce a la gente, y si no va a alojar a los secuestrados y va a estar acompañando. El día 39 se identificó su cuerpo, que su casa había sido incinerada, y bueno, estamos con la noticia de que Vivian no está. Pero como ella hay muchos, de ambos lados, gente que quiere la paz. Pero Vivian en este momento es un símbolo de que hasta último momento trabajó para eso y eligió vivir ahí. Es una zona que es una zona muy conflictiva vivir en la cotidiana, pero la gente que vive ahí realmente eran los que eligieron vivir en una zona muy difícil creyendo que la paz es posible. Gracias, Adriana. Ahora, ¿podrías contarnos sobre los movimientos Mujeres del Sol y Mujeres por la Paz? ¿Quiénes son y qué acciones han venido realizando? En el año 2014 hubo una guerra que se llamó la del margen protector, otro enfrentamiento en la franja de Gaza, donde algunas mujeres, madres, esposas, abuelas, empezaron a mandarse mails porque no sabían dónde estaban sus familiares. Y ahí empezó una movida que dijeron, acá hay que hacer algo distinto. Todo lo que hubo hasta acá no sirvió, porque la violencia trae más violencia, porque ninguna cosa buena va a salir de enfrentamientos militares y porque tenemos que empezar a alzar la voz de las mujeres. Entonces, en ese momento se origina un movimiento en Israel que se llamaba Women Wage Peace, Mujeres Activan por la Paz, donde tenían 3 ejes básicos, donde los pilares en ese momento era que iba a ser un movimiento plural. Y cuando después me hicieron una pregunta, si un movimiento político no partidario, justamente para que entren todas las voces posibles, para que las laicas y las religiosas y las de todos los derecha e izquierda, y para que las árabes, las beduinas, las israelíes, las judías tengan lugar en ese espacio, ese colectivo. Como yo siempre digo, ¿eso qué es? Realmente porque el objetivo eleva las diferencias, se elevaba a las diferencias puntuales. Pero también, después de 9 años, siempre dicen, para redactar un comunicado, para hacer un flyer, pasa una semana, porque también hay que acordar. Porque también hay que acordar hasta cada palabra, ¿no?, de lo que significa. Así que eso es un desafío. El segundo punto, ellas que eran, el objetivo era exigir, demandar a los líderes que se sienten a negociar. Y lo muy importante es que está regido por la resolución de las Naciones, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la 1325. Bueno, para los que a lo mejor lo escuchan por primera vez, es una resolución donde las mujeres tienen que estar en la mesa de negociaciones, donde las víctimas en las guerras y en los conflictos, las mujeres y los niños son las víctimas más afectadas. Y además, ¿cómo no se va a escuchar las voces de las mujeres cuando ellas conocen en carne propia lo que es sostener la sociedad en momentos de guerra? Y además porque está comprobado que en los países donde la 1325 se aplicó, los acuerdos y donde las mujeres participaron, los acuerdos de paz son más duraderos, más eficaces y más sostenidos. Entonces, eso que en la sociedad israelí no se escuchaba,
estamos hablando de lo inédito, porque es una sociedad militarizada, donde muy patriarcal, donde hay mucho varón que decide. Las mujeres nunca tenían espacios. Entonces, uno de los objetivos esos eran los pilares del movimiento, que hace 9 años están trabajando, y yo diría que se convirtió en el movimiento territorial más grande justamente porque están haciendo este trabajo de base. Más o menos te digo. Y el movimiento Mujeres del Sol es un movimiento que después te voy a ampliar un poco más con los logros que hicieron en el año más o menos 2019-2020. Las mujeres árabes del movimiento israelí, porque hay mujeres árabes que son ciudadanas israelíes, empezaron a hacer vínculos con las mujeres palestinas de Cisjordania y de Gaza. Tanto porque tenían el idioma, la cultura, los contactos, y empezaron a acompañarlas en el armado de este movimiento, que es un movimiento palestino independiente que trabaja justamente por temas sociales, psicológicos de las mujeres que piden convenios pacíficos y que trabajan también en su sociedad, así tanto como los dos movimientos trabajan en sus territorios, porque también hay que trabajar para esta construcción de paz en ambos lados, donde es muy difícil, donde es casi imposible pensar que se puede tener una realidad diferente. En el año 2021 se conforma Mujeres del Sol. En el año 2021 diseñan un acuerdo, un pacto que se llama el Llamado de las Madres, que sí después amplió en eso como logros del último tiempo. Sí, antes de hablar de los logros, Adriana, tú mencionabas que en la web del movimiento Mujeres por la Paz, esta se declara como no partidista y que no apoyan ninguna solución específica. Para las personas que probablemente sigan viendo el conflicto a través de los medios, ¿cómo les podemos explicar estas premisas? Lo que sucede es que, claro, hoy hay algunas cosas que nos parecen como que no encajan posiblemente. Igual confiamos que esto no va a seguir siempre y que vamos a poder, y que el camino es el diálogo. En todo caso, lo que ellas se pronuncian de ambos lados es que ellas cuando haya un acuerdo digno para los dos pueblos, que es lo que ellas esperan, van a sumarse a este acuerdo. O sea, no tienen la solución de lo que es. Más allá que dentro del movimiento hay gente que tiene sus ideas, que tiene sus posiciones. Ahora, por lo menos desde el movimiento de Mujeres Activas por la Paz, Women Wage Peace de Israel, están pronunciadas en contra del gobierno actual, salieron en todas las manifestaciones, trabajan por la democracia, ¿no? O sea que hay como una postura de no a la dictadura, no a la violencia, no a las diferencias entre los civiles de ningún lado. Y cuando decimos no partidario, creo que se refiere a que no está inscrito dentro de la línea de algún partido político específico. Diría, y me corriges, que cuando se dice no partidario, sí hace referencia a lo político. O en todo caso, ¿dónde quedaría lo político, Adriana? Bueno, decimos que todo acto es político. O sea, todo lo que hacen es político. Todo lo que hacen es político, absolutamente. Y, por ejemplo, en uno de los 2017, hasta que se pudo, había un lobby femenino en el Parlamento, donde ellas participaban todos los martes, se sumaban entre 50 y 70 mujeres del movimiento y hacían presencia en el Parlamento para recordarles a todos los parlamentarios que están en falta. Incluso diseñaron un proyecto de ley que tenía que ver con políticas alternativas primero, que tiene que ver cómo no se invierte para la paz y tanto se invierte para la guerra. O sea, pero es un llamado a todos, pero bueno, actúan en forma política, no partidaria. Entiendo, Adriana. Por otra parte, ¿podrías contarnos las acciones no violentas
que hayan realizado las mujeres israelíes o las mujeres palestinas, o tal vez si éstas han trabajado de manera conjunta? Bueno, el movimiento... primero vamos a poner un poco en contexto que el movimiento de Mujeres del Sol es mucho más nuevito, y además la realidad de la sociedad palestina y la cultura no tienen la libertad de movimiento como una mujer en Israel, que tiene una cosa más occidental, una cultura. Entonces hay un lugar de que ellas están como apuntándose, ¿no? Unas a otras, sosteniéndose. En cuanto al trayecto ahora cuento un poco lo que hicieron juntas, pero ambos movimientos se ocupan y promueven de darle voz a los que no tienen voz. En Israel por ejemplo, te puedo contar 3 programas o 3 acciones que aplican para los dos movimientos. Por ejemplo, hay una comunidad de beduinos. Los beduinos son que están en el sur, que también siempre son minorías. Entonces las mujeres del movimiento siempre promueven rondas de diálogo, rondas de encuentro, donde puedan hablar los que nunca tienen voz. En esa zona del sur, donde es la Franja de Gaza, en el límite que está sucediendo ahora todo este conflicto más exacerbado, la gente estaba padeciendo hace muchos años. Esto no es nuevo, donde hay misiles de cada lado, donde hay crisis, donde hay alarmas, donde hay violencia, como un statu quo, pero no en paz. Ellas viajaban una vez por mes, con un tiempo, para escucharlas a estas personas. A veces parece que, no sé si conoces, pero yo por lo menos también, que vivo en Argentina, a veces las capitales y las grandes ciudades son un mundo y las periferias son otros y no se escuchan, y allá, aunque estén a pocos kilómetros, no se los tenían en cuenta. Y también hay un trabajo muy interesante dentro de la comunidad árabe del país. O sea, en estos últimos tiempos hubo mucha violencia en las aldeas árabes, dentro de las comunidades árabes, y ellas acompañando a las madres de las que sea, a los familiares. Se juntan ahí, donde también en una sociedad que dentro de la sociedad israelí hay dificultades de integración, ellas trabajan ahí. Interesante, Adriana. Creo que ahora es el momento para conocer los logros que nos querías contar anteriormente. 2 cosas. En el año 2021, en uno de los encuentros, el Mar Muerto, que es el lugar más bajo del planeta, es un lugar y también sagrado para varias religiones, siempre eligen ese lugar para los encuentros. Y entonces en el año 2021 se juntaron y firmaron una petición que se llama el Llamado de las Madres, los 2 movimientos. Y los 2 movimientos que se llamaba, que se diseñó, se escribió, se redactó y se publicó los 2 movimientos juntos, donde es un llamado a los líderes, a las mujeres del mundo, a las personas que quieren la paz, que firmen esa petición, pero también para que tengan visibilidad en el mundo. Estas mujeres necesitan visibilidad en el mundo para que sepan que existen, para que puedan apoyarlas y para que puedan hacer presión también en los líderes de ambos pueblos. Eso fue en el 2021. Y algo muy tremendo, irónico y paradójico es que el 4 de octubre, 3 días antes, hubo un encuentro en ese mismo lugar con un evento de más de 30 mujeres delegadas diplomáticas. Y vinieron la embajada de Noruega, de Estados Unidos, de Austria, mujeres iraníes que viven en Francia. Estuvieron una semana activando con los 2 movimientos. Hicieron un evento para darle apoyo a estas mujeres. O sea, eso es un logro que, aunque seas la foto, no lo logran. No es conocido que puedan juntarse diplomáticas, mujeres en este caso, que vengan a apoyar y a darle un respaldo y un sostén a estos movimientos.
Y antes de cerrar la entrevista, Adriana, permíteme una última pregunta. Te he escuchado con mucho convencimiento sobre la idea de diálogo, pero cuando hablamos de este conflicto palestino-israelí, parece que el diálogo ha fracasado. ¿Por dónde tendría que ir la idea de diálogo en este conflicto? Yo no soy la experta, pero lo que sí puedo decir es que después de esto no hay otro camino. No es ahora. No es ahora. En el año 73 estuvo la guerra de Yom Kippur, que se llamó, que también fue muy tremenda, y en el 79 se firmó el acuerdo de paz con Egipto. A veces tardan, pero después lo que también se escucha y lo que... Además, no es que yo te entiendo y digo todo lo que... Tengo una mirada que en algún momento tiene que haber un acuerdo diplomático. Y en algún momento tiene que haber 2 estados para 2 pueblos. Y en algún momento alguien va a tener que cambiar, aunque no como un escritor muy... No tenemos que ser amigos de los enemigos, en todo caso, pero hay que poder firmar los acuerdos. Hoy, posiblemente, hoy seguro que no tenemos con quién, pero sí uno sabe que no todos piensan igual. Que no todos quieren, y que no todo el mundo quiere el camino belicoso y que no todo el mundo quiere los atentados terroristas. Bueno, y si en otros momentos, en los lugares del mundo se logró, va a tener que pasar acá también. Muchas gracias, Adriana, por ampliar la mirada sobre el conflicto palestino-israelí, en particular de estas acciones y narrativas que no salen en los medios de comunicación. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción: Carlos Flores. Editor de sonido: Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales: Astrid Torres.